Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. Uno tiene que ver con Añacuá, sí o no. Y está con nosotros el ingeniero Ángel María Recalde, director paraguayo de la entidad, para hablar sobre este tema. Habíamos invitado también a contrapartes para debatir, pero no quisieron estar y debatir con él. Querían un bloque en exclusiva para ellos. Nosotros, la pretensión nuestra era debatir. Por otra parte, en el segundo tema, ¿para qué sirve la CEPRELAT? Y va a estar con nosotros la futura ministra de la CEPRELAT, María Epifanía Rodríguez. El último tema que vamos a tocar hoy se refiere a la ley de paridad. ¿En qué va a quedar después de lo que decidió la Cámara de Diputados, justamente con los diputados Víctor Ríos del PLRA y Bernardo Villalba del Partido Colorado? A la vuelta de la pausa ya estamos con el ingeniero Recalde. Buenas noches, ingeniero Ángel María Recalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Muy bien, por suerte, gracias a Dios. Bueno, tengo que hacer una aclaración rapidito. Intentamos que venga la contraparte de sectores de opinión que están en contra de la construcción del brazo Añacuá. Y para conocer las razones y los porqués. El ingeniero aceptó, no tuvo problemas, y la contraparte quería un bloque a solas. Y nuestra intención era que debatan públicamente, pero no fue posible. Ojalá en otra oportunidad se pueda lograr eso. Pero, ingeniero, vamos directamente al tema. ¿A quién beneficia Añacuá? ¿Está dentro de lo que contempla el tratado? ¿No se viola el acuerdo? Le beneficia a la entidad binacional Yacyretá, ya que va a poder obtener un 10% más de la energía que hoy está generando. Ese 10% de energía se va a lograr a través del salto hidráulico, que se tiene más o menos de 20 metros de altura y un caudal de 1,5 millones de litros por segundo. ¿Entendés bien la cifra? Como mínimo, que se está tirando por el vertedero de Añacuá sin que produzca absolutamente ni 1 kWh de energía. Entonces, lógicamente, si podemos producir con la ampliación de la central actual, 10% más es un beneficio para Yacyretá. Y hay mucha gente que habla como si en todo el tiempo vamos a tener lo que hoy tenemos, una disponibilidad muy grande de energía y que no nos va a faltar nunca. Ese tiempo ya está terminando. En 12 años más creo que no sé si 12. Ojalá que lleguemos a 12, ¿verdad? Ojalá desde el punto de vista de nuestro sistema, pero por el bien del país tal vez nos convenga de que lo antes posible se consuma toda la energía que tenemos, en realidad la potencia que tenemos disponible. De ahí que tenemos que ir pensando ya en nuevos emprendimientos. ¿Y cuándo vamos a comenzar a hacer? Y bueno, este es el momento, porque si bien es cierto, Añacuá es un emprendimiento que va a otorgar no mucha potencia, pero es la puerta de acceso a la realización de otras obras muy importantes. La ampliación en un 50% en la potencia de la central actual, la construcción de Itacorá y Tatí, aguas abajo de la central actual, y la de Corpus, que en algún momento va a tener que hacerse. Tenemos 4 emprendimientos importantes, sí, hidroenergéticos, y después ya no tenemos más nada tan grande. Y los 4 es con la República Argentina. Entonces, estamos encaminados a una solución a la problemática de Yacyretá. Estamos encaminando como para que realmente se puedan realizar estas obras que he mencionado y bueno, ¿qué es lo que se quiere para parar el país? Realmente tenemos que ser muy conscientes que la construcción del brazo Añacuá modifica el tratado, tiene que pasar por el Parlamento, así como dicen los parlamentarios. No, es cierto. Es la 4ª vez que se está licitando, Carlos. Se licitó en el año 2000, en el 2006, estando yo... El gobierno de González Maqui, de Nicanor, estando yo de director, se hizo la licitación. En el 2011-12, el gobierno Lugo Franco también se licitó. Y ahora, es la 4ª vez, y ahora es la primera vez que se está cuestionando lo que prevé el anexo B del tratado. Y si querés podemos aclarar un poquito. Yo incluso traje acá
digamos, el tratado, como para que podamos leerlo, de tal manera a clarificar este concepto. Y bueno, y tiene el tratado para Sí, que acá tengo. empecemos por ahí, ¿le parece? Sí. ¿Se viola o no se viola? Porque es lo que están en contra hablan de que hay una violación y que no se respeta que pase al Parlamento porque hay una modificación del tratado. Está bien. Es bueno antes de opinar, enterarse de las cosas. Y para enterarse de las cosas tenemos que leer. Y eso la gente normalmente no quiere hacer, ¿verdad? No sé si tenemos en material de apoyo una lámina que la habíamos acercado a la producción sobre las instalaciones de la central. Pero no obstante voy a ir... Ahí está la lámina. Ahí está, exactamente. Voy a ir leyendo el anexo B. Sí. En su primer artículo. Dice, en el tercer párrafo, las obras descriptas en el presente anexo podrán sufrir modificaciones previa aprobación del Consejo de Administración de Yacyretá cuando exigencias técnicas que se verifiquen durante la elaboración del proyecto y ejecución de las obras o cuando requerimientos del mercado energético así lo aconsejen. Acá Le da la el facultad tratado solamente al le Consejo. deriva al Consejo de Administración la Consejo, sí. potestad de poder modificar lo que está en el anexo B. Y el cuestionamiento es, esto no está en el anexo B. Y ahí sí me quiero apoyar en aquello que estamos viendo en la lámina que está en pantalla. Cuando en el artículo 2 del anexo B dice, disposición general. El proyecto estará constituido por una presa principal a través del río Paraná. Está comenzando la parte que da para el televidente a la derecha del televisor. Incluyendo una esclusa de navegación en Rincón Santa María. Eso que se ve en el medio, que están tres marcas juntas. Sí. Ahí está la Sí. esclusa de navegación. Sí, La sí. primera marca de la derecha, ahí está la esclusa de navegación. Un vertedero en el brazo principal, que sería la segunda marca, la del medio, exacto. Una central con 30 unidades, que es la siguiente marca. La que viene hacia abajo. Una central, acá es donde hay que atender, una central con 30 unidades y previsiones para ampliaciones futuras en la isla Yacyretá. Lo que viene después de la central, eso todo en la isla Yacyretá. Y subiendo más hacia arriba ya, ahí es donde se va a construir Añacuá. Y eso es la isla. O sea, está prevista la ampliación del parque generador en la isla Yacyretá. O sea, entonces hacen la isla. Por eso es que... Esto puede ser una decisión solamente exclusiva del Consejo. No necesita Pero está en el otra tratado. instancia como el Parlamento, por ejemplo. Está en el tratado. Está en el tratado. Ahora, si parece tan sencillo, ¿cuál es el tema? Me gustaría que me expliquen por qué nunca se cuestionó en las 3 veces anteriores la realización de esta obra, porque ahora sí, y por qué no se lee bien esto. Pues esto es clarito, para mí cualquiera que sepa leer, no es necesario que entienda mucho, ¿verdad? Se va a dar cuenta que esto está contemplado. Es más, por eso nosotros le llamamos ampliación de la central de Yacyretá. Pues eso, es la ampliación prevista en el tratado que se tiene que realizar en la isla. Si hubiésemos hecho en otro lado, eso sí no está. Para Argentina esto es fundamental. Mira, y para Paraguay también, pero fundamentalmente para Argentina, ingeniero, que sufre mucho más que nosotros la falta pero no es, de energía. Yo te digo una cosa, esto que se va a construir es algo relativamente pequeño, no es solución para nadie. Tal vez para nosotros hoy nuestro crecimiento anual esté un poco por debajo de esa potencia, pero dentro de 10 años nosotros vamos a crecer el doble de lo que significa Añacuá en potencia. O sea que tampoco va a ser una solución para nosotros. Una solución hoy para la Argentina sería, no sé, Corpus o sería Itacorá, una de esas realizaciones. Pues esta es una central pequeña, en realidad, un poco más grande que la de Acaragüe. Ahora, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de hacerlo? Si no es una solución para ninguno de los dos países, ¿cuál es el sentido de hacerlo? Estamos tirando por vertedero en torno es el aprovechamiento máximo del agua. 80 millones de dólares por año. Eso es tirar plata en este momento. O sea que realmente es una... Yo, y acá en este mismo canal alguna vez dije que es una torpeza técnica,
dejar eso que esté ocurriendo, tirar esa energía, toda esa energía segundo a segundo, sí que se pueda utilizarla. Realmente es una torpeza técnica. ¿Y cómo se liga esto a la deuda? ¿Y por qué siempre se dice que la deuda tiene que ser para Paraguay, tiene que ser cero? ¿De dónde surgió todo eso? Y creo que lo escuché al senador López Perito en repetidas ocasiones hablar así en ese sentido. ¿De dónde sale eso de que la deuda tiene que ser cero para Paraguay de Yacyretá? A mí me gustaría que me expliquen, realmente yo no entiendo. ¿Cómo puede ser una central que si hoy vamos a construirla estará bien arriba de 15.000 millones de dólares? Y se diga, no, esto, la mitad es nuestro, pero no tengo que pagar ni $1. Nunca hemos pagado nada como país. Ni está previsto tan siquiera que el país tenga una deuda por este emprendimiento, porque todo eso queda, digamos, las gestiones de préstamos que se ha realizado la hizo la Argentina con aval de la Argentina. O sea, Paraguay ¿Y de dónde salió la deuda de 18.000 millones entonces para Paraguay? Que en principio ya llegaba a 18.000 millones. Bueno, exactamente, por el dinero que se puso para la construcción y porque nunca se pudo pagar esa deuda. Esa deuda fue creciendo año a año debido a los intereses y a la actualización de capital. A ver, usted estuvo en 2 periodos como presidente, como titular de la entidad del lado paraguayo. Bueno, ¿usted recuerda en otras épocas que se haya tratado de encontrar una solución a la deuda, se haya negociado en todo, desde que está Yacyretá? En el año 1994 entra en operación la central, la primera máquina. En el año 95 se firma un protocolo de los presidentes Guasmosi de Paraguay y Menem en Argentina, buscando una solución ya al problema de la deuda. En el 2006, estando yo de director, justamente nos tocó trabajar muchísimo, llegamos a un preacuerdo, prácticamente estaba todo ya, estaba firmado, fue al Parlamento y ahí se tuvo que retirar porque se iba a rechazar. Se iba a rechazar porque iba en contra de lo que yo creo hasta ahora es el problema, el fantasma que tiene Yacyretá con su deuda es de que existen personas interesadas en solucionar el problema de la deuda con la ingeniería financiera. No le gusta a esa gente la solución que se está dando. ¿Quiénes son esa gente? Y muchos de los que hoy están en contra de... Algunos, por lo menos, de lo que hoy están en contra de esto. Pero identifique, ingeniero, hablemos sinceramente. Bueno, la persona que acabé de mencionar, el senador López Perito, es uno de los que, es más, tiene un documento firmado, él como representante del gobierno, donde se habla justamente de desendeudar a la entidad a través de la ingeniería financiera. No sé, a mí me gustaría si en algún momento podemos ver este video que trajimos como apoyo, de tal manera que la gente escuche. De repente, personas que hoy dicen la deuda es cero, como en el 2011 la deuda no era cero. Y hablaban de desendeudar. Así mismo. Es decir, que aceptaban la existencia de una deuda. Y si es que se habla de desendeudar, quiere decir que existe deuda. Bueno, a ver si tenemos el material, vamos a escuchar. Creo que era el presidente Lugo, ¿no? El presidente Lugo, sí. Bueno, enseguida ya vamos a estar con el material al respecto. Mientras tanto, la deuda que se acordó, ¿cuánto es lo que se acordó finalmente que se tiene que pagar? Bueno, la cifra que había salido en un primer momento antes. Sí. Vamos a escuchar lo que decía y después me contesta eso acerca de la deuda. No. Hemos conversado mucho con la presidenta Cristina de Kirchner sobre Yacyretá. Y lógicamente, el tema de la deuda de la binacional no ha escapado a esta conversación. Y es aquí una interesante decisión, digna de ser presentada como resultado del entendimiento y buena voluntad existente entre las partes, entre ambos gobiernos sobre Yacyretá. Hemos conversado que oportuna y convenientemente desendeudar totalmente a Yacyretá de la creencia que tiene el Tesoro argentino a través de un mecanismo de ingeniería financiera que la reduzca sustancialmente. Firman en primer lugar el señor director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá, arquitecto Oscar Alfredo Tomás.
Firma además el señor director de la entidad binacional Yacyretá, ingeniero Miguel Fulgencio Rodríguez. Refrendan el presente documento el señor secretario general de la Presidencia de la República del Paraguay, don Miguel Ángel López Peritos. Finalizando con el acto de firma, el señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina, arquitecto Julio Devido. Se intercambian el presente documento entre el señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio Devido, y el señor secretario. Bueno, ese es el material. Sería, si tenemos tiempo, me gustaría leer ese documento que se firmó. Una parte, la parte más sustancial. Dice que las altas partes, en el marco del Tratado de Yacyretá, que fuera aprobado por ley número 20.646 de la República Argentina y por la ley número 433 de la República del Paraguay, han instruido oportunamente a la entidad binacional Yacyretá para que desarrollen el proyecto de aprovechamiento del caudal ecológico que se vierte en el brazo de Ñacuá, como ampliación del parque de generación de la central hidroeléctrica de Yacyretá, y además avancen en los estudios técnicos, económicos, financieros, medioambientales, sociales y jurídicos que permitan viabilizar el aprovechamiento hidroenergético de Corpus Christi. Acá se está ordenando ya prácticamente hacer Ñacuá, y ahora dicen que no se puede hacer, ¿verdad? Una de las cláusulas, creo que la cláusula cuarta, ahora llegamos ahí, la cláusula cuarta de ese acuerdo dice: asumir el compromiso en nombre de la entidad binacional Yacyretá a realizar a la brevedad los procedimientos administrativos pertinentes para contratar la construcción y puesta en funcionamiento de la ampliación del parque de generación de la central hidroeléctrica Yacyretá en el segundo brazo del río Paraná, Añacuá. Entre paréntesis, Añacuá. Añacuá. Así es. Bueno, ¿y por qué cree que ahora...? Uno más, porque este... ¿Cuál de ellos? El noveno. El noveno. El noveno. Sí. ¿Qué dice el noveno? Dice, atendiendo el interés de las altas partes respecto de resolver la deuda de Yacyretá, existe la deuda, en relación a la propuesta formulada por el gobierno de la República del Paraguay, quien considera como oportuno y conveniente, la República del Paraguay plantea eso, oportuno y conveniente desendeudar totalmente a Yacyretá de la creencia que tiene el Tesoro argentino a través de un mecanismo de ingeniería financiera que reduzca sustancialmente tal creencia y su plazo de cancelación. Bueno, y sigue. Quiere decir que de 2011 se tenía deuda. Se aceptaba la existencia de una deuda. Y es más, se ordenaba que se arbitren los mecanismos para comenzar la construcción de Añacuá. Entonces, y hoy esas mismas personas, no solamente el expresidente Lugo, actual senador, sino que el senador López Perito, están total y absolutamente en contra de Añacuá. ¿Cómo iban a hacer Añacuá si no se podía? ¿Por qué ahora no se puede y antes se podía? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? O sea que realmente entran en una contradicción muy terrible. Y sí, es una lástima. Justamente le habíamos invitado también al senador López Perito, pero él ya tenía compromisos asumidos para que esté debatiendo con usted. Lastimosamente no pudo venir. Pero de todas formas, volvamos al tema de la deuda. Sí. ¿Cuánta es la deuda que Paraguay acepta pagar en este gobierno? No, Paraguay no va a pagar nada, aclaremos. La deuda de la entidad binacional Yacyretá con el Tesoro argentino de los 17.088 millones más o menos que se tenían del 2015, eso va a diciembre de 2017, queda en 3.700 millones de dólares aproximadamente. Es lo que del lado paraguayo... No, es lo que la entidad binacional Yacyretá debe al acreedor principal, que es el gobierno argentino. O sea, fíjate, estamos hablando de una reducción de 17.000 y pico millones a... En realidad, la deuda en sí, por el retiro de intereses de la deuda en torno a 10.000 millones de dólares,
ahí se redujo en ese monto. Y aparte hay deuda de la Argentina, del gobierno argentino, a través de Visa, que es su empresa que retira energía de Yacyretá. Hay una deuda que se va compensando de tal manera que quedó para el 2015 4.084. Ahora, al último ejercicio, a diciembre del 2017, es 3.700 millones aproximadamente. Ingeniero, ¿cuánto Argentina está al día con la entidad? No, es decir, en cuanto a las compensaciones, ¿cómo está con el tema? la cesión de energía, probablemente tiene que pagar el gobierno paraguayo. No está ¿Cuánto al día. deben? Y estará hoy en torno a 100 millones de dólares aproximadamente. 100 millones de 100 dólares. millones de dólares. Y ese es otro tema. Existen atrasos, siempre existió atraso. Hoy, con el acta de entendimiento y con lo que se transformó en la nota reversal que está en el Parlamento, se le autoriza a Yacyretá a pagar Yacyretá eso y de evitar de lo que él tiene como deuda con el gobierno argentino. ¿Cuánto de la energía producida en Yacyretá usa Paraguay y cuánto la Argentina? Bueno, eso es variable. En el año 2016 la ANDE llegó a retirar en torno al 13% del total de la energía que se produjo, y el año pasado fue el 87% es para Argentina. Sí, el año pasado fue sensiblemente menor, y este año, si continúa así, yo no sé cuál es la planificación de ANDE en cuanto al retiro de energía, va a ser menor aún. O sea, ANDE está retirando muy poca energía, y yo entiendo que por una decisión de conveniencia económica le sale más barato traer Itaipú que traer Yacyretá, así es fácil. Es decir, que casi toda la energía producida Hoy prácticamente hoy, casi toda la energía, podemos decir el 98% de la energía está yendo para el mercado argentino. Y en cuanto a la compensación por territorio inundado, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la realidad del Ese es territorio un tema inundado? que nunca se solucionó, y hoy con esa nota reversal, producto del acta de entendimiento, se soluciona. Se define cuánto es lo que realmente se le debe a los dos países, de los cuales al Paraguay se le debe mucho más que al argentino, 4 veces más, porque es 80-20 la relación del terreno inundado. 80% es lo que Paraguay colaboró con su territorio para que se pueda instalarse el embalse. Entonces, hoy por primera vez con eso se tiene el número de deuda. Antes no se tenía, y si esto no se acepta, no se va a seguir teniendo. Entonces, hoy se tiene la posibilidad de definir cuál es el monto, y además de que mes a mes se tenga que pagar por ese concepto, o sea que ya no va a haber más atrasos. Sí, es cierto, todo lo devengado del 94 hasta el año 2015, eso se toma ese número y se cuotiza para ser pagado a partir del año 2023. ¿Por qué? Porque se va a dar un tiempo como para que se pueda pagar las inversiones que se va a hacer con recursos propios. O sea que nada más que por ese motivo. Y en Yacyretá, ¿cómo deja usted Yacyretá? Cuando se entrega al próximo gobierno, ¿cómo va a encontrar? Bueno, primero estamos dejando la casa ordenada desde el punto de vista de las finanzas. Yacyretá, si es que esto no se lleva adelante, es una empresa inviable desde el punto de vista financiero. Si es un proyecto binacional y tiene que ser viable, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de funcionarios paraguayos y la cantidad de funcionarios argentinos? Y casi 3-1. 3-1. Sí. ¿Y por qué tenemos que tener nosotros 3 veces más funcionarios del lado paraguayo que el argentino, y encima prácticamente no usamos la energía? A mí me va a costar justificar eso, porque eso esa 3 veces más no se produce ahora en este periodo de gobierno. Hace rato que viene con una relación, tal vez no de 3-1, pero sí importante. Nosotros de alguna manera hemos disminuido en torno a 100, de los 1.800 y algo estamos en torno a 1.700, nosotros nos hemos aumentado, hemos disminuido en torno a 100, tal vez un poco más de 100, no tengo el número exacto hoy. Bueno, pero es una cuestión que hay que... Es una cuestión que ustedes heredaron. Así es, pero te digo, con esto que se está firmando también se llega, digamos, a un límite a eso, buscando igualar serían los gastos en ambas márgenes. Hoy nosotros tenemos
3 veces más funcionarios y tenemos un poco más de 2 veces el presupuesto en cuanto hace a gasto de personal. A gasto de personal que Argentina. Argentina. ¿Por qué en las binacionales se produce esto, ingeniero? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay clientelismo? En Itaipú sé de que ahí es igual los gastos por margen. Acá realmente es esa diferencia y justamente por la cantidad enorme de funcionarios que tenemos. Siempre dijimos, en ningún momento ocultamos que estamos sobredimensionados en personal y que tiene que haber un programa de modo de lograr, no sé, un retiro incentivado y tratar de ir de a poco disminuyendo hasta cierto punto, porque la disminución no podemos llegar a valores muy pequeños en cantidad de profesionales, sobre todo porque tenemos estos emprendimientos. ¿De dónde van a salir los que van a construir Itatí y Itacorá, por ejemplo? Van a salir, nosotros tenemos programado, o sea, Yacyretá tiene programado hacer una escuela de Añacuá de esta manera que futuro, o sea, los ingenieros, profesionales de diferentes disciplinas puedan tener la posibilidad de que en los próximos emprendimientos sean los paraguayos y los argentinos y no estar trayendo gente tal vez de afuera como para que nos asesoren algunos aspectos de la construcción y la operación de estas centrales. O sea, nosotros estamos en puerta, digo, de tener grandes emprendimientos, pero tenemos que prepararnos para eso. Volviendo a la primera pregunta, ¿no se viola en ninguna norma jurídica del Paraguay ni el acuerdo en Yacyretá con la construcción de Añacuá? Definitivamente no, si no, no hubiésemos hecho el llamado a licitación. Sí, acá hubo una confusión y hay que reconocer que tal vez no se ha comunicado correctamente, no lo hemos hecho correctamente, en el sentido de que lo que la comisión, o sea, las negociaciones se centraron sobre la modificación del anexo C, que es la parte financiera y de prestación de los servicios de electricidad de la entidad, y no sobre no solo lo que hacen las obras. Entonces, lo que hoy está en el Parlamento para que se trate no es Añacuá, es el anexo C del tratado, no es el anexo B. O sea que, y de repente la gente cree que en eso que se envió al Parlamento, la nota reversal número 2/17, ahí está la autorización para construir Añacuá. No es cierto, eso no existe. Bueno, ingeniero, te agradezco que hayas venido, la predisposición para el diálogo y el debate, y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad, antes de que se vaya este gobierno, de que pueda estar sentado con la gente que se opone a la construcción para que la gente, la sociedad, escuche las razones de ambas partes. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. No, al contrario, pero a mí me gustaría debatir, sí, no hay ningún problema, pero en media hora no podemos debatir sobre este tema. Te das cuenta que es muy concentrado. Si se produce un debate, vamos a tener bueno, el tiempo. yo estoy dispuesto siempre a eso. Gracias, ingeniero. No, al contrario. Enseguida estamos con la futura ministra de la CEPRELAT, María Epifanía Rodríguez. Ya volvemos. Bueno, ya estamos con María Epifanía Rodríguez, la futura ministra de la CEPRELAT, con nosotros para hablar acerca de lo que piensa hacer con esta institución. ¿Para qué sirve? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar hoy en Unicanal. Saludos a la audiencia. Bueno, ¿para qué sirve la CEPRELAT? Bueno, la CEPRELAT es una unidad de inteligencia financiera que recibe reportes de las entidades, de los sujetos obligados, no solamente están ahí las entidades financieras. Y como unidad de inteligencia tiene que hacer un estudio de los reportes, los considerados sospechosos, para luego elevar un informe al Ministerio Público, en caso que corresponda, para que éste continúe su investigación y pueda llegar a tomar una decisión con relación a si corresponde o no a una operación
que involucra lavado de dinero. Parece una ironía. Es una unidad de inteligencia, pero le pregunto, para mí la inteligencia en este país es una mala palabra. ¿Verdad? Usted me habla que es una unidad de inteligencia, pero una unidad de inteligencia no puede tener un presupuesto de $2 millones. Si quiere ser unidad de inteligencia, en el sentido estricto de lo que es la inteligencia para prevenir todos esos delitos que usted está mencionando. ¿Qué va a hacer usted con $2 millones de presupuesto? Fíjese que antes era $500.000. Ha aumentado después a $1 millón, no sé si estará por los 2 millones en este momento, pero ¿qué se puede hacer con 2 millones en una unidad de inteligencia? Y no mucho, no mucho. Yo creo que lo primero que hay que hacer es una buena definición de roles. Sí. El cumplimiento, cada quien debe cumplir su rol. Los sujetos obligados no es que tienen que estar enviando una información sin haber hecho una evaluación de riesgo. Ahí nace el problema. Es muy importante, y en esto yo creo que la CEPRELAT debe trabajar muy bien en la capacitación, en el buen entendimiento de lo que significa cuando una operación sospechosa. Entonces, es importante que cada quien cumpla su rol. No es mandar o patear una información hacia la CEPRELAT. La CEPRELAT tiene que agregarle información a esta análisis, a esta información. ¿Quiénes envían a la CEPRELAT los sujetos obligados? Los sujetos obligados son las entidades financieras, las cooperativas, las casas de bolsa. También les tenemos a los abogados, los escribanos, cualquier operación, siempre y cuando estén dentro del marco de la ley de lavado de dinero. Le pregunto algo. Un escribano que en realidad intercede entre la buena fe de dos personas, generalmente, está obligado a contar la verdad, pero también está obligado a la prudencia. El abogado, por una cuestión del cliente, de defender a una de las partes, tiene que también guardar muchos secretos. Entonces, ¿cómo obligarles, cómo convertirlos en sujetos, como usted dice, para aportar datos si ello puede perjudicar a sus clientes, por ejemplo? ¿Y dónde queda el tema de la confidencialidad en esos casos? Lo que pasa es que la información remitida a la CEPRELAT es confidencial. La CEPRELAT en ningún caso puede decir que esa información vino de tal o cual escribano, ni tampoco una entidad financiera puede estar diciendo yo envié tal o cual reporte a la CEPRELAT. Todo debe mantenerse en el marco del secreto. Eso es muy importante. En tanto los sujetos obligados como la CEPRELAT, como en el Ministerio Público, cada uno en el marco de sus funciones debe mantener en secreta la información. En ningún caso puede divulgarse. Por eso es muy importante, inclusive yo me estaba fijando en una cosa es la transparencia informativa, que es muy importante a efectos de cuánto gana una persona y que se pueda transmitir al público. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando miré el cuadro de la CEPRELAT y que ahí estén expuestos el nombre de los analistas. Eso no es bueno que los nombres de los analistas estén expuestos, porque hay que tratar de mantener el secreto. ¿Quiénes son los que están haciendo el análisis? Entonces, toda la operación, claro, un servicio de inteligencia es un servicio de inteligencia de gente que se llama espía, que antes le llamábamos espía, y no se pueden dar los nombres de los espías. No se pueden dar los nombres. Entonces, es muy importante que la ciudadanía entienda cuál es el rol de la CEPRELAT. Cómo las entidades financieras tienen que mantener esa información en el marco del secreto. ¿Qué es un informe confidencial? ¿Qué es un dato confidencial que no debe ser publicado? Y toda información que provenga de un cliente con el cual se está operando, porque las entidades financieras hacen su evaluación. Pongo el ejemplo de las entidades financieras porque es lo más común. Tienen que hacer un análisis de ese cliente. ¿Cuál es la actividad que realiza el cliente? Y cuando ese cliente ellos están haciendo la evaluación del riesgo, por ejemplo,
no se enmarca dentro de las actividades propias o está recibiendo un dinero que no puede justificar, entonces ellos tienen que empezar a hacer una evaluación de riesgo. Una vez que culminen, lo tienen que enviar a la CEPRELAT. La CEPRELAT lo que hace es unir información, de ser posible, de otras entidades como aduana, podría ser de la SED, podría ser de cualquier o del resto de las instituciones financieras, y luego, si corresponde, enviar al Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene que reservar esa información y lo tiene que mantener en ese marco. Por eso es muy importante, y es lo primero que yo pienso hacer, trabajar en los roles. ¿Cuál es el rol y si estamos interpretando correctamente nuestros roles? Y en las normativas. Las normativas se adecuan a las nuevas actividades financieras. Eso es algo que tenemos que preguntarnos, y cómo están informando las entidades. El rol de un ministro de la CEPRELAT es casi el de un director de orquesta, que tiene que estar trabajando permanentemente tanto con el Banco Central, con los sujetos obligados, con las demás instituciones, y en especial una muy buena coordinación con el Ministerio Público. A usted ya le va a tocar el caso Messer. Ya se empapó del tema, está investigando porque sí o sí le va a tocar. Y encima va a ser una prueba de fuego para generar justamente confianza en una institución como la CEPRELAT, que después de los datos que uno conoce de todo el manejo en este tema en particular, ha defraudado la confianza de la gente. Entonces, ¿es consciente usted de esa responsabilidad que tiene sobre su espalda? Yo creo que el que acepta el cargo en la CEPRELAT sabe el riesgo el riesgo que está asumiendo. Es una institución muy difícil. Uno puede un día ser una estrella y al otro día estar estrellado. Y eso uno tiene que ser muy consciente, y yo soy muy consciente de esa situación. No es fácil. La CEPRELAT, y más usted lo dijo muy bien, con el presupuesto con que cuenta, que es muy bajo. Ahora yo estoy trabajando en eso, en el presupuesto. Estoy tratando de ver si se podría aumentar, especialmente las misionales. Las misionales son aquellas, no son las administrativas, sino aquella que es para el cumplimiento de su función. Estamos trabajando en eso. En este momento yo estoy muy abocada porque es el momento de trabajar para el presupuesto del 2019. Y bueno, ojalá pueda convencer a las autoridades de las necesidades de la CEPRELAT. Tampoco queremos que sea una institución inmensa, pero sí que tenga un buen sistema tecnológico. Eso es muy importante, que te permita rápidamente hacer un análisis, porque por lo menos lo que yo vi en el periódico da una impresión de que se tardó en el análisis. No puedo saber a ciencia cierta si eso es solamente lo que yo pude leer en el periódico. Entonces, tratar de ser oportuno y tratar de usar también información del exterior, ¿verdad? Y eso es importante, y que las entidades reporten como corresponde. ¿Usted habló con la gente de la Asociación de Bancos? ¿Ya empezó a reunirse con ellos, a cruzar datos, o no todavía? No hace ni una semana de mi nombramiento, ¿verdad? Entonces, yo no puedo todavía pedir informes de la CEPRELAT. No, pero cruzar datos, hablar. Tengo muy buena relación con la Asociación de Bancos. Me tocó dirigir proyectos muy importantes con ellos, con mucho acompañamiento. Estuvimos hablando ya de lo que va a ser la evaluación país, porque eso no es una evaluación solamente de las funciones de la CEPRELAT, sino involucra a todo el sistema de prevención de lavados de activos. Entonces sí estuvimos conversando de algunas acciones que tenemos que realizar. ¿Quién es María Epifanía Rodríguez? ¿Quién es? Para que la gente le conozca. Brevemente. Y bueno, María Epifanía, antes que nada, es mamá. Mamá de 4 hijos. Estoy casada hace 30 años con Miguel Ángel Rodríguez. Tengo un nieto que se llama Santiago y otro en camino. Y bueno, y soy economista.
Usted estuvo en el Banco Central, ¿no? Sí, estoy en el Banco Central. Y está comisionada al IPS. Estuve comisionada en el IPS, estuve casi 2 años dirigiendo la dirección de inversiones de fondo de pensiones y regresé al Banco Central. Yo empecé a trabajar con el presidente electo desde el inicio mismo de su campaña en lo que es la parte de todo su plan de gobierno, la parte económica. Estábamos en un grupo de trabajo y bueno, y eso hizo que tome la decisión de dejar el Instituto de Previsión Social. Fue una decisión que avisé con 6 meses de anticipación porque ya me costaba mucho. La dirección de inversiones es muy operativo y me quedaba trabajando hasta muy tarde para poder también cumplir con mis otras obligaciones con el presidente. Entonces tomé la decisión, regresé al Banco Central, bueno, y estoy trabajando en la Superintendencia de Bancos en este momento. A ver, si le cuenta a la teleaudiencia, ¿cómo piensa encarar la lucha contra los fondos que provienen del narcotráfico? Y donde está la política metida, y donde la política instala hasta candidatos en gobernaciones e intendencias. Es un trabajo sumamente delicado. Va a tener resistencia, probablemente en el Congreso también, porque la ligazón es muy particular y llega hasta ese sector, incluso puede ser incluso más arriba. Entonces, ¿cómo piensa encarar esa situación? Y antes que nada, yo creo que la CEPRELAP no puede mirar nombres, no puede mirar cargos. O sea, si viene una operación considerada sospechosa e informar al sistema financiero, hay que hacer lo que se debe hacer. Cualquiera sea el partido. Cualquiera sea el partido, cualquiera sea la persona. Cualquiera sea la persona. Es lo que espera la ciudadanía de nosotros y tenemos que cumplir ese rol. Mario Audo Benítez le prometió apoyo político porque va a necesitar un apoyo fuertemente del presidente electo. Me imagino que una de sus primeras condiciones habrá sido eso. Está bien, te voy a ayudar, pero necesito que me apoye. Él le prometió apoyo irrestricto. Sí. El presidente electo es una persona que permanentemente habla de su lucha contra la corrupción. Y para luchar contra la corrupción, tenemos que luchar contra las vulnerabilidades. No solamente tenemos que luchar contra las amenazas, sino también las vulnerabilidades. ¿Y a qué me refiero a una vulnerabilidad? Es la informalidad del sistema financiero, la informalidad en el manejo tributario. Esas son bases sobre las cuales hay que trabajar si uno quiere realmente luchar y prevenir el lavado de activos. Bueno, va a tener que trabajar en redes con tributación, con Hacienda, con el Banco Central, con la Asociación de Bancos, y va a necesitar mucho más analistas. Y también va a tener que mejorarle sus salarios si es que se quiere éxito, porque de lo contrario aprenden allí en la CEPRELAP y después son contratados por el sector privado y por salarios mucho mayores. Mañana justamente tengo una reunión en donde ya tengo preparado algo del presupuesto, ¿verdad? En donde yo creo que hay que mejorar. Entonces, sí, hay que entender también que no hay muchos recursos, la CEPRELAP depende de la administración central. Entonces, tenemos que ser estrategas también en ver qué es lo que podemos hacer, qué funciones podríamos mejorar, estoy trabajando en ello. Ahora, usted tiene la experiencia bancaria de los años y también acompañando a Benigno López en el IPS. Me imagino que conoce todas las mañas de los muchachos acá en nuestro país. ¿Dónde piensa poner especial atención? ¿Dónde va a estar el olfato? ¿Dónde lo va a tener dirigido fundamentalmente? En los sujetos obligados, que cumplan su función de evaluación de riesgos. Ahí va a estar. Ahí es donde voy a tratar de poner mi mayor estrategia. Si no cuento con los recursos suficientes,
porque algo vamos a mejorar, pero también sabemos que no podemos con un presupuesto, todo educación necesita presupuesto, Sí. salud necesita presupuesto, nosotros necesitamos presupuesto. Entonces mi estrategia tiene que estar en los sujetos obligados a que cumplan y que efectivamente hagan una evaluación de riesgo. Ahí me voy a enfocar. Y por la información que usted tiene, ¿cuáles de estos sujetos obligados son los que van a tener la luz roja permanentemente sobre sus espaldas? ¿Escribanos, abogados, bancos? Yo creo que todos. Todos. De alguna manera, todas las que forman parte de este sistema. Porque este es un sistema de prevención, ¿no? Donde la CEPRELAT, como le dije, es un director de orquesta. Lo que tenemos que hacer es que cada uno cumpla su función. Y yo siempre digo de que a mí me gusta mucho cuando uno va y pide su cédula de identidad o un pasaporte, te dice, no te puedo dar si no tenés tu cumplimiento tributario. Yo tengo algunas estrategias al respecto. Bueno, aquí no puedo avanzar en esta factura si no hago esto. Entonces, todos tenemos que ayudarnos. Este es un sistema y más se viene la evaluación país. La evaluación país, si salimos mal en esta evaluación, realmente va a ser un poco, yo diría, hasta catastrófico para nuestro país. Un país que no es bien evaluado, generalmente su calificación como país disminuye cuando lo que nosotros queremos llegar al grado de inversión genera un problema de costo en el financiamiento, puede generar problemas en las corresponsalías de las entidades financieras y de hecho eso impacta en el país. Entonces esto es una lucha no solo de la CEPRELAT, sino tiene que ser una lucha de toda la ciudadanía. La evaluación empieza en marzo con la visita a los evaluadores donde ellos ahí hacen... ¿Quién es la evaluadora en Paraguay? Gafi, y con los organismos internacionales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se evalúa aquí? Es la intención política. La intención política de mejorar, empiezan evaluando ellos la intención política. Y la intención política de mejorar y luchar estamos fritos ahí, contra la corrupción no solo es del Poder Ejecutivo, es de los tres poderes del Estado. Poderes, sí. Entonces ellos en la primera visita, lo que hacen es visitar a los encargados de los tres poderes del Estado. Entonces ahí llevan una impresión de lo que es, hay voluntad política en este país para mejorar, para luchar contra la corrupción o no. Luego viene la etapa de las encuestas, ellos remiten una encuesta, el país tiene 6 meses para completar esa encuesta, te da la oportunidad de hacer algunas tareas, porque ahí hay que tener buenas estadísticas o a lo menos preparar el sistema para tener, si uno no puede tener todavía buenas estadísticas, decir, bueno, aquí tengo preparado el sistema que me va a permitir tener. En el país de la informalidad no son confiables justamente esas estadísticas. Es que eso tenemos que revertir. Tenemos que construir estadísticas creíbles y oficiales. Ahí, ese es un gran desafío que lo vamos a tener en mi administración, porque si no, lo vamos a tener que mostrar. Y luego viene ya la evaluación propiamente dicha y el informe. Esto termina en 2 años aproximadamente. La última pregunta. ¿Cuál es la región más preocupante en materia de lavado de dinero en Paraguay? ¿Ciudad del Este? ¿Es Pedro Juan? ¿Es otra parte del país? ¿Hay una región en particular? Y las fronteras secas siempre son las más preocupantes. Eso está en cualquier informe, no lo digo yo. Cualquier informe dice de que Ciudad del Este, Pedro Juan, las fronteras secas, por la facilidad del intercambio es preocupante. Y eso está en cualquier informe. Bueno, le deseamos éxito. Muchísimas gracias. Y que no le tiemble el pulso si es que tiene que investigar a quien sea. Así sea el presidente de la República como el más humilde de los paraguayos. Así será. Gracias por acompañarnos. Sí. Que tenga éxito en la tarea, doña María Epifanía. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y que espero que no sea la última vez que venga. No. Que cada vez que le convoquemos esté siempre, porque es importante sí. la relación de la autoridad con el pueblo, a través de nosotros que somos los comunicadores. Yo creo que sí.
y transmitir correctamente la información, Sí. porque uno lo que tiene que decir es qué puede hacer y qué no puede hacer. Y si lo intentó hacer y si no lo pudo hacer, también Hay que contar. hay que contar por qué no lo puede hacer. Así que le deseo muy buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias, María Epifanía Rodríguez, la futura ministra de la CEPRELAT. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la ley de paridad. ¿Qué desea escuchar? Que va a estar interesante. Ya volvemos. Bien, ya entramos en la última parte del péndulo. ¿Qué tal, diputado Víctor Ríos? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, un gusto estar aquí contigo después de 10 años más o menos, pero estoy No, no es feliz. para tanto. Encima acá con Bernardo. Se queja. ¿Qué tal, diputado Bernardo Villalobos? Buenas noches para hoy, para tu audiencia. Bueno, ¿qué pasó con la ley de paridad? Finalmente, ¿se modificó? ¿Va a la Cámara de Senadores? ¿Qué es lo que se modificó? En primer lugar, es una ley que tendría que haberse rechazado, pero rescatamos algunos principios bastante válidos de esta ley y entonces testamos lo que creíamos que colisionaban con principios elementales de la Constitución, como por ejemplo de que tiene que haber una idoneidad par en las competencias, una definición de las ternas por el sexo o una definición de la magistratura por el sexo o la limitación del presidente de la República para designar a sus ministros, así, una serie de cosas así que colisionan con la Constitución Nacional y principalmente con el derecho que tienen los partidos, movimientos, alianzas de presentar los candidatos que mejor crean oportuno para captar los votos o del elector de poder elegir libremente. Entonces, lo que sobró de eso fue rescatar la idea de luchar por una participación igualitaria del hombre y la mujer en todo, buscar la forma de trabajar en la concienciación de eso y a través del tribunal, con el control del tribunal electoral, con el Ministerio de la Mujer, a través de los partidos políticos y darle los recursos para eso. Diputado, en el PLRA, ¿cómo tocaron el tema? ¿Acompañaron las modificaciones planteadas o no? No, el Partido Liberal Radical Auténtico en diciembre del año pasado ya decidió acompañar el proyecto de ley de la paridad democrática, tal cual se presentó en la Cámara de Senadores y tal cual se aprobó en la Cámara de Senadores. Lo que ocurrió ayer fue una cosa increíble, se aprobó la ley de la paridad sin paridad. O sea, no hay... ¿Cómo es eso? Y o sea, ley de paridad democrática es el acápite, el título, pero sin embargo uno mira el texto y no existe la paridad. O sea, es un absurdo desde todo punto de vista. Pero es importante hacer algunas aclaraciones. El principio de la idoneidad exigido por la Constitución Nacional de ninguna manera se estaba obviando. Es decir, lo que se plantea es que pueda haber paridad, pero la mujer que ocupe cualquier espacio tiene que cumplir con el requisito de la idoneidad ¿Y si no exigido cumple con ese por, requisito? y si no cumple no puede ingresar porque No la hay, entonces no hay paridad. No, que tiene que, a ver, vamos a suponer, de 2 millones de mujeres no puede ser que no exista Es decir, una sola que sea idónea. aclaremos algo, no Convengamos. hablemos solamente de la mujer. Sí. Si no hay idoneidad en el hombre, No puede ingresar nadie. no ingresa. Y si no hay paridad en la mujer, tampoco. Si no hay nadie, o sea, la idoneidad es un supongamos principio una cosa, transversal. Supongamos que se obligue 50 y 50 integración de listas, Sí. ¿verdad? Pero en un partido no existen suficientes hombres para integrar, para llegar al 50% exigido. No, ¿Qué o pasa? sea, una cosa es las candidaturas, los cargos electivos. O sea, yo puedo ser el peor bruto, me postulo y me vota. Y la idoneidad se exige para la carrera en el servicio público. En el servicio público. Sí. Para esa carrera, el principio de la idoneidad se exige absolutamente para todos ¿Y y para los todas. cargos de confianza? Para todos hay que tener idoneidad. Entonces no es cierto eso. Sobre el tema de las ternas, entonces la ley te exige que vos
cumpla aquello que sea factible cumplir. Entonces, si son 3, por lo menos uno que sea mujer. Sencillo, es un principio básico, elemental. Pero pueden ser 3 mujeres. Pueden ser 3 mujeres. Pueden ser 2 mujeres y un hombre, o pueden ser 3 hombres Puede ser también. porque algunos dicen, ¿y cómo hacemos? ¿Por qué si son todas mujeres nadie dice nada? Porque lo que dice la Constitución, lo que plantea la ley, el proyecto es lo que se llama la discriminación positiva. Lo que se quiere superar es una situación de desigualdad que la propia Constitución dice expresamente que cuando vos aprobás una herramienta normativa para superar situaciones de desigualdad, eso no se considera discriminación, dice expresamente la Constitución Nacional. Pero yo quiero cerrar con esto. A mí me parece interesante el debate. Uno puede decir, para mí el proyecto tal cual aparece en su versión original es antidemocrático, antirrepublicano. Pero de ahí a vincularlo con el aborto, con la pedofilia, con el patrimonio igualitario, es insostenible. Y eso pasó. Eso es lo más lamentable. ¿Es cierto que eso pasó, diputado? ¿Mezclaron todo? Muchos lo mezclaron, ¿verdad? Pero festejo que hoy Víctor acepte que es antidemocrático. No. Entonces, no dije eso. rescato eso. Bernardo, no está en un juicio oral. Vamos a ver, no dije eso. Ayer dijo Bernardo que lo más importante es lo que no está. Que el Papa dijo que leyó un libro sobre electricidad y no encontró la electricidad. Y yo pensé que meter el dedo en el enchufe a ver si no encontraba la electricidad. No, vos acabas de decir que vos aceptabas que esto puede ser no democrático. No, yo puedo, lo que digo, uno puede sostener legítimamente. correcto. O sea, como vos decís, yo no comparto, pero decir que promover esto es promover el aborto, promover la pedofilia o el matrimonio igualitario, me parece una locura. No son cosas diferentes. Absolutamente. Es simplemente el deseo de las mujeres de lograr mayor espacio en la función pública o en la política, en donde sea. Que tampoco es una cosa que estamos inventando en la región. Bolivia 50%, Venezuela 50%, México 50%, Honduras 50%, Costa Rica 50%, Haití 30%. Usted habló del servicio público, pero la ley también obliga al sector privado. En este caso, sí se acerca al sector privado porque en varios puntos, y creo que anoté por aquí, sí, artículo 3, artículo 4 infine, artículo 14 infine, habla de que esto afecta a las organizaciones sociales. No es cierto, Bernardo. Sí. Organizaciones intermedias, que son universidades, cooperativas, todas aquellas organizaciones que elijan sus autoridades en base al Código Electoral. Y las organizaciones intermedias se rigen por el Código Electoral ya por disposición de la justicia electoral. Inclusive hay una tesis famosa del doctor Dendia, donde él sostuvo que las organizaciones intermedias, como las universidades, las cooperativas, etcétera, etcétera, se rigen por el Código Electoral. A esas organizaciones se refiere. Bueno, entonces ya tenés que leerte esto, Víctor. Dice, artículo 3, las normas sobre paridad y alternancia establecidas en la presente ley son de aplicación obligatoria. ¿A quiénes? En las elecciones de las organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales. Jaumiago intermedia. ¿Jape sociales, bien va? Sindicato con social. Y bueno, por sindicato dice aparte aparte de las políticas, dice aparte de la intermedia, dice aparte de las sociales. Bueno, y cuando hablamos de sociales estamos hablando hasta de los clubes deportivos. Pero si no se rige por el Código Electoral, no podés obligar. Y si se rige por el Código Electoral, tenés que respetar la ley de la nación. Así de sencillo es. Sí, pero cuando hablamos de organizaciones sociales, entra en el sector privado. Pero si se rige por el Código Electoral, entonces tenés que aplicar los principios básicos de la República. En todo grupo humano va a ser siempre lo que establece el Código Electoral. Y bueno, perfecto. ¿Y cuál es el problema? Bueno, si vos querés un club solamente de machos, establece una asociación de machos concepcioneros. Punto. Solamente machos. ¿Cuál es la historia? Bueno. Punto. Pero lo que vos decís, que es mentira, es cierto. No es, pero ¿dónde dice? ¿Dónde dice que una empresa tiene que ser...? Pero acabo de leerte que cuando hablamos de organizaciones sociales, dice el artículo 3. El artículo 4 infine, segundo párrafo. Las mismas normas se aplicarán a las elecciones de organizaciones intermedias, sindicales y o sociales. Ahí está. Y después el artículo 14 repite, para que no haya confusión luego. Habla de vuelta, segundo párrafo. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia Electoral supervisar el cumplimiento de la presente ley en las organizaciones políticas, sociales y sindicales. No hay duda. Bueno, pues si la justicia electoral controla, entonces se aplican los principios básicos del sistema electoral. Pero, Carlos, lo que pasa es que se quiere confundir.
Desde el momento que interviene la justicia electoral, Claro. vos tenés que aplicar los principios básicos de esta República Democrática, así de simple. Ahora, en una entidad donde no intervenga la justicia electoral, no rige esto, punto, terminó la historia. Es decir, en los lugares, en los ámbitos donde intervenga la justicia electoral, hay intervención estatal. Y esta es una ley que obliga al Estado paraguayo, así de simple y sencillo. Quedamos lo mismo. No sé qué es lo mismo. Y de que igual tiene una implicancia en los sectores sociales. En las organizaciones No, vos dijiste sociales. privado. Y claro, y lo Vos dijiste y lo social no es público. Cuando es privado, Sí. cuando es privado, donde el Estado no intervenga, no hay problema. ¿Qué sería Ahora, eso? donde intervenga la justicia electoral, Decime, ¿qué sería un organismo social privado donde no regiría el código electoral para la constitución de su mesa directiva o su comisión directiva, lo que fuese? pero a ver, desde el No, momento, dame un ejemplo desde el nomás. momento en que intervenga la justicia electoral, pues tirame vos cualquier entidad donde intervenga la justicia electoral, se aplica esto, punto. Si no interviene la justicia electoral, no se aplica. O sea, una sociedad anónima. Un club deportivo. Una sociedad anónima. Sí. ¿Interviene o no la justicia electoral ahí? No, la sociedad no Bueno, está regida por el Código Civil. Ahí tenés. Entonces, Está regido por el Código Civil, es otra cosa. te acabo de dar un ejemplo Bueno, clásico pero privado. Ahí no interviene. Entonces, no Pero tiene no- absolutamente nada que ver. Esto es el mismo, No. la misma metodología Víctor, argumentativa de mezclar la ley de la paridad con la pedofilia, la ley de la paridad con el aborto, la ley de la paridad con el matrimonio igualitario, la ley de la paridad con la campaña contra la familia. Esto es decir, en definitiva, que cuando la mujer ocupe más espacios, va a promover el aborto. En definitiva, es decir que la mujer por naturaleza es abortista. Es un absurdo. Eso es lo lamentable. Yo repito, uno puede decir que esto no es democrático, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo. Y uno puede decir, citar artículos constitucionales, principios constitucionales, jurisprudencia, legislación comparada, pero mezclar todo esto como se mezcló, ¿a qué nos lleva? A que la sociedad se divida y haya fanáticos que de repente estén amenazando hasta con el infierno a los que piensan distinto. Claro, Es así. y sucede siempre. Y está mal. No, y claro. Y porque todos apuestan siempre a buscar ese fanatismo. Y ese fanatismo se dio en todos los aspectos, en todos los Aclarar un sectores. poquitito, es decir, Nunca en estamos... un ministerio, el 50% del funcionario tiene que ser femenino, el 50% masculino. Sí. Es así, así Sí, establece la pero ley. no es que... Pero no es Y que en un partido político la lista que se integra Sí. tiene que estar conformada, si son 50, 25 mujeres y 25 hombres. Es lo que pretendía esta ley. Y la lista tiene que ser uno mujer o varón, el segundo mujer o varón y así Sí, sucesivamente. Y la otra lista eso al es- revés. Eso en la ley de paridad. No, que se- y la en otra el lista Senado. al revés. En la ley de paridad que aprobó diputados, no existe la paridad. No, existe ¿Dónde dice? un tránsito a eso, porque Pero- se tiene que hacer la No, campaña pero de entonces, concienciación. entonces tenían que poner ley de tránsito a la paridad. Acá dice ley de paridad democrática. Te pregunto, acá de 18 artículos ustedes, yo admiro la capacidad de síntesis que tenés, Bernardo, sos un Carajo, capo, te felicito. 18 artículos resume él en 4. ¿Dónde dice paridad acá? El título ya dice paridad. No, el título dice paridad. Vos me preguntaste dónde Pero- dice. Pero ¿dónde dice acá en el artículo? ¿Dónde está la paridad? Acá dice, la presente ley tiene por objeto implementar mecanismos de participación y representación paritaria de las mujeres. Bueno, Eso no es paridad. Pero ¿dónde dice la participación paritaria acá? ¿Eh? ¿Dónde dice? Artículo 1, Pero- lee otra vez. Objetivo dice. Claro. ¿Dónde obliga? O sea que, no, una cosa es que diga, otra cosa es que obligue. O sea que lo que vos Pero querés, pero lo que vos entendés es de que si no obligamos, nunca vamos a llegar a eso. No digo que nunca vamos a llegar, seguramente de aquí a 200 años. ¿Por qué pero no? estamos ¿Por qué antes? planteando llegar hoy. Para eso se aprueba la ley. No, no. Y lo que vos decís, que no se puede obligar. O sea que tenemos que y vos atropellar principios una ley por constitucionales porque una ley vos por estás bravo. naturaleza obliga. Una ley por naturaleza impone, y vos sabés eso. No es cierto. Claro que sí. No, el ¿Cuál es la Código Civil- diferencia? el Código ¿Cuál es Civil la no te obliga a diferencia nada. entre- ¿Cuál es la diferencia entre la moral y la ley? No, ¿Cuál es la diferencia? vos decís que por decime naturaleza nomás. obliga y eso ¿Cuál no es la cierto. diferencia entre la Esa moral no y es la ley? naturaleza de la ¿Cuál ley. es la diferencia entre la Establece moral y la ley? reglas de convivencia Te pregunto, para construir la decime, paz ¿cuál en es la la sociedad? diferencia entre la moral y la lej? No vamos a entrar en semántica. Bueno, no Mira, es yo te voy a decir semántica. una cosa. La moral
es autónoma. Uno No. decide su Vic- norma si cumple o no. Víctor. La ley es heterónoma. De afuera te dice, mira, estas No son las porque reglas del hables gobierno. más y no permitas hablar, vas a tener la razón. No, pero- O sea, no estamos en te presencia de los pregunto. 10 Déjale, mandamientos. a ver, déjale decir- No déjale estamos que- en presencia de los 10 mandamientos. Vos decís que la ley Lo- en puridad obliga, y no es cierto. O sea, En los 10 mandamientos dice, uno de los mandamientos dice, no matarás. La ley obliga. ¿Eh? claro que La ley sí. obliga. No. Una ley sancionada y promulgada obliga. regula conductas. Claro, y te pero ¿qué obliga. tiene que ver No, lo que dice la ley dice, con la ley? el que matare tendrá, no te dice no matarás. No, te dicen no matar, pero Claro. tiene sanciones. Claro, tiene sanción. Entonces, no te obliga a no matar, pero si matás, te va a sancionar. O sea que vos regular tu conducta. Lo que la ley regula, lo que la ley hace es regular la conducta. Lo que el principio básico y fundamental de una ley es de que tiene que construir la paz pública, la paz social. Y eso se construye a través de este pequeño librito que se llama Constitución Nacional, que es la base. Y si no se respeta mis derechos cívicos, de que yo pueda tener la libertad de elegir, o que yo, organización política, partido político, alianza, no pueda ofrecerle a la sociedad las mejores personas que yo creo que van a captar el interés sociopolítico para que yo pueda ganar las elecciones, y me obligan a poner ciertos y determinados candidatos que a mí me parece que no. Entonces, me encanta. estamos violando principios Mire, fundamentales de la Constitución. Le cuento algo. La verdad me que encanta su discurso. me costó seguir su razonamiento. No, pero me encanta su pero- discurso, pero le explico una cosa. Le pregunto, me encanta su discurso. ¿Por qué es lo que no hacen eso? No, pero... ¿Qué no, cosa? Y no, es lo que usted pero, dice. pero no pueden ¿Por hacer qué eso los por partidos culpa... políticos no eligen a los mejores? Carlos, no pueden hacer, Carlos, no pueden hacer eso por culpa de las mujeres. No. Una Entonces, cosa. ahora, por ejemplo... Espérale que el día no, después me conteste. a ver. Espérale, A ver, no pueden hacer eso por culpa de las mujeres. Entonces, cuanto más hagamos desaparecer a las mujeres de las listas, van a poder hacer eso. Es absurdo. No, y ustedes hacen tiene lo mismo, ustedes no hacen lo mismo. El Partido No. Liberal Radical Auténtico tiene que cada Lo tres único que lugares hemos promocionado las mujeres somos los colorados. Venga vos a El agarrarte Partido esa Liberal bandera. Radical Auténtico, Sí. de cada 3 lugares, sí o sí exige que aparezca una mujer. Ya existe esa cuota en el Partido Liberal Radical Auténtico. En el Partido Liberal también, y a fuimos los nivel- pioneros. y Cada Y tres, bueno, copiaron a nosotros. es decir, 3 varones, una No, mujer. dos Dos, varones, uno. 2-1. No, hay paridad todavía. No, hay todavía No hay todavía paridad. Pero el partido acompaña la ley de paridad. En el Frente Guazú están, creo que ingresaron 7, ¿verdad? En una C hay paridad. Y hay una sola mujer. Y en Esperanza C- Martínez. Sí. En una C ¿Verdad? hay paridad. En una C, uno solo. Oviedo Mato. En el Partido Colorado, ¿qué dice el estatuto del Partido Colorado? Y en todo lo que sea posible, en los primeros 5 tiene que haber un joven y una mujer. En todo En lo que sea posible. No, claro, porque hay lugares donde un joven no puede participar, pero la mujer siempre participa. ¿Cuáles, por ejemplo? En la lista del Senado un joven no tiene la edad todavía. No, pero en que- Bueno, pues determinemos el tema. Pero de en las juntas municipales están ¿Cada jóvenes. cuánto hay mujeres en el Partido Colorado? Entre los 5 primeros tiene que haber una Por mujer y un estatuto. joven, por estatuto. Pero ¿cómo van a obligar a poner cada 5 lugares a una mujer? No, era que no se puede obligar. Tiene que haber, no es que debe haber, tiene que haber. Nosotros estamos haciendo eso. Oye, Mira, pero a si me principios está del siglo diciendo que no se XIX, puede obligar- el Partido Colorado Si me ya está diciendo estaba- que no se puede obligar, había sido que ustedes se obligan cada 5 a poner una. Nosotros tenemos nuestras propias reglas y estamos de acuerdo Pero ¿y en cómo vivir van a bajo hacer una esas cosa reglas? así que es inconstitucional? No es cierto. Y si me estás diciendo que no se puede No, obligar a nadie es a poner una inconstitucional mujer. que vos me obligues a mí, No, pero- partido, a que haga lo que vos querés. Y otra cosa es que nosotros, dentro de nuestro partido, decidamos cómo queremos construir las bases fundamentales de nuestro partido. Vos le estás No obligando- me digas vos- cómo vos- va a ser, cómo vos va a aprobaste funcionar mi partido. Una regla que es inconstitucional para tu partido. No es cierto. Es una No locura. es cierto. De O que sea, yo me- Tiene que reconocer un buen polemista, ¿sabes? No. Pero- Intenta ser un buen Esto es sofista. espectacular. Sí, sí, sabe Esto cómo- es espectacular. Intenta ser Dice, un buen no sofista. pueden obligar No, que la vos me mujer esté preguntaste ahí. algo, yo Y te voy a nosotros decir, sí ¿por ponemos qué no pueden una elegir los cada mejores? 5. En una contienda política, los movimientos ofrecen como candidato a aquellas personas que creen que van a ser los que mejor van a captar el electorado. Y eso no significa que tengan que ser mejor. A ver, hablemos de la realidad paraguaya. Sí. En los partidos Sí. no se elige a los mejores, se elige al que tiene más plata. En los primeros lugares hay liberales que contaron cuánto costó ocupar los primeros lugares en las bancas, así como colorados. Un ejemplo en Colorado que contó. Se eligen a los... se elige, los propios colorados dicen que el presidente ¿Cuánto Cartes aportó compró, por Cartes? ejemplo, su lugar y su candidatura. Él lo acusa. Esto es la acusación entre los propios colorados. Estoy hablando de lo que No, dicen la los cadera colorados. enfrente.
Claro, la Claro, vereda enfrente, claro, claro, van a de los decir propios siempre colorados. Entonces, Pero Colorado al fin. por eso le digo, no ponen los mejores, se ponen por determinadas características que no son precisamente lo mejor que una persona pueda tener. Puede ser el mejor rurrero, puede ser el que más trabaja en la zona, pero no tiene condiciones, no tiene aptitud, no tiene idoneidad, pero sí tiene una gran entereza partidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, se da cuenta que no se elige precisamente al mejor, al más idóneo. Yo sino no que estaba se tienen diciendo otros lo factores. mejor, el que sea el mejor No, atractivo. y bueno, y el mejor atractivo tiene que ser, espero que alguna vez en este país, el más atractivo sea el mejor. Caminemos hacia eso. Pero mientras tanto tenemos que administrar realidades. Si nosotros ponemos a los mejores para el Senado, todos los intelectuales, nos traen los votos, no ganar las elecciones. Y acá hay que ganar las elecciones e ir construyendo el camino. ¿Qué hacer? Esa es la gran diferencia, Carlos. Yo creo que... Porque yo creo que es una cosa, mira, Efraín Enrique Gamón, un candidatazo para presidente de la República, pero no recibió los votos. Bueno, Carlos, eso tiene raíces mucho más esa es una profundas. diferencia, claro. Eso tiene raíces mucho más profundas que es una tienen que cuestión ver mucho más con la complicada. educación Claro, y compañía. Entonces vamos a irnos a las 50, condiciones 60 años de socioculturales. responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí está la gran diferencia. Ahí la gran diferencia. Lo que está diciendo él es que con las mujeres no se pueden captar votos. No, es No cierto. dice, no dice. No, pero No le vaya a poner en su boca por lo eso, fino. pero No. por eso no aprueba la ley de la paridad. Mira, Entonces, yo te voy a decir una yo cosa. Escuchame un minutito, escuchame un minutito. Bueno, está bien. Te voy a dar un Vos me ejemplo. decís cuánto tiempo me queda, después te contesto. Bueno, Dale. yo te digo una Un cosa. minutito Cuando fuimos a la llanura del Partido Colorado, le elegimos a una mujer para presidenta. Unió el partido, reorganizó el partido y volvimos a ganar las siguientes elecciones. Y eso tiene nombre y apellido, es la doctora Lilian Samaniego. ¿Y qué me decís con eso? Y que es falso lo que estás diciendo. Que no le temen a las mujeres. Claro. Bueno, pero- de que no temen a las mujeres. Bueno, pero ¿y entonces por qué no lo van a aceptar la ley de la Fuimos paridad? lo único que Estás planteamos para reconociendo- presidente de la estás República una reconociendo mujer. que gracias a una mujer volvieron al poder, pero Somos ayer, los únicos que ayer llevamos le una diste, vicepresidenta ayer a le la- diste, ayer a le una diste mujer. con un mazo. O sea, ¿A quién? estás reconociendo que el Partido Colorado vuelve al poder de la mano de una digna mujer, Claro. una digna dama republicana, sin embargo, le da con un mazo con la ley de la paridad democrática. cierto. Te das cuenta que es una cosa absolutamente inexplicable desde principios básicos de la racionalidad. Ustedes que están Cierto. en la política diaria y conocen las informaciones, ¿cómo van a votar los senadores colorados sobre este tema cuando se vuelva a tratar en el Senado? ¿Cuál es la tendencia según usted que maneja esa información? Yo no manejo ninguna información. Ahora lo que te voy a decir es que yo espero que a partir de estas discusiones, porque esto se aprobó en el Senado en un momento electoral y a los efectos de captar más votos para las elecciones que se llegaban. Era un momento en donde se hizo cualquier cosa. Yo creo que hoy el Senado puede estudiar. No podés, ¿cómo vas a decir? Pues yo Vos la sabés lo verdad, que está bien, yo te admiro, pero es un sincericidio, y te admiro que hayas dicho la verdad para que la gente sepa cómo se vota en el Congreso de la Nación. y así es. ¿Y qué quiere que te diga? No, está mal. No, pues está mal que pase, pero ¿qué? ¿Es peor No, pero que está lo bien, que tenés pase razón. o es peor que reconocer? Con este Congreso entonces no se puede esperar nada, votan cualquier cosa. Pues, De acuerdo a la coyuntura política. Esto se votó porque las elecciones eran la siguiente semana. Pero cuando se estudia bien, yo creo que muchos van a pensar de manera diferente. Porque hoy, esto sí, se socializó. Y hoy los sectores sociales están opinando. ¿Dónde socializaron? Pues yo, por ejemplo, ayer en la sesión recién tuve el texto de tu Este resumen. Este mamotreto que se aprobó en el Senado. De tu resumen. Esto, Tu creo que todos saben. Tu resumen yo ayer recién pude leer y no sé dónde se socializó. Mira, ¿Cuándo? si vos no leíste ¿Dónde hiciste la si audiencia vos- pública? si vos no leíste A ver, esto- ¿dónde socializaste? Espera, Porque Víctor, socializaste si vos no con el grupo- leíste el proyecto A ver, que vino del Senado- Te pregunto, ¿socializaste Esto es una con el copia de grupo- esto. ¿Socializaste con el grupo impulsor? Bueno, te voy a preguntar una cosa. No, ¿sí o no? No. Entonces se realizó en el Senado. No socializaste. ¿El Senado socializó? Sí, se debatió muchas veces, hubo muchas audiencias, hasta en Pilar, imagínate esto- que ya hay mucho, Víctor, que hasta mira. en Pilar se fueron a debatir. Pero Pues, quiero nomás espérate, decir lo te voy a decir siguiente. una cosa. No, espera un Bueno. ratito porque... Vamos a darle que hable. Habla él una hora y a mí me toca 2 Turno. segundos. A ver, diputado, dale. Lo que él acaba de decir me parece sumamente grave, porque lo que está diciendo es que algunos engañaron a las mujeres y ahora hoy van a decir, ha sido una broma para Tinelli. Y qué Sin buen embargo, sofista era. otros, Qué buen sofista sos. sin embargo, otros seguimos en la misma línea. Ayer solo que es seguimos muy votando evidente. igual que antes de las elecciones.
Acaba de decir, yo creo que esto se votó porque querían captar votos. ¿Dijo o no dijo? ¿Dijo o no dijo? Sí, y por eso le Bueno, llamamos la perfecto, atención. ¿En el PLRA cómo es? El PLRA institucionalmente acompaña la ley de la paridad. Versión Senado. Es si va a rechazar estas modificaciones. Absolutamente. Pero es absurdo. Dice ley de la paridad y eliminaron la paridad. ¿De qué estamos hablando? Porque no rechazaban directamente. El Senado, la opción del Senado estudia la modificación, rechaza la modificación y se queda con la aprobación anterior. Sí. Vuelve a diputado. Vuelve otra vez a diputado. Claro, y ahí diputado tiene que elegir, tiene que votar o versión Ahí ya no Senado se, ahí o ya no versión se diputado. debate, ahí se vota nomás ya, la versión diputado o versión Senado. Versión uno, versión otro. Así nomás ya. Sí, Ese es el camino Sí. de este proyecto de ley. Así mismo. La ley de paridad sin paridad. Si se Espectacular. promulga- Es de un capo. A ver, expliquen ustedes. Es un maestro. Porque explíquenle a la ayer audiencia. cuando le apuramos dijo, no, lo importante es lo que no está. Diputado. No, ¿Qué eso podemos- es una dijiste- respuesta a vos, no dijiste fue eso. así. A ver, Lo importante es lo que no ustedes está. Ustedes que manejan el tema legislativo, de aprobarse y promulgarse la ley. Sí. De promulgarse la ley. De aprobarse y promulgarse la ley. El Congreso, el próximo Congreso de la Nación tiene que estar, ¿cómo tiene que estar integrada? Como- No, La mesa directiva de aprobarse. del Congreso de la Nación, si se aprueba la ley de paridad, ¿cómo se tiene que integrar? No, Espera una cosa. La ¿qué- mesa qué ley? directiva es En la una versión cosa. Senado. Claro. Versión Si se Senado. aprueba la versión Sí, la Senado, versión Senado. entonces el siguiente periodo ahora para la elección del presidente de los partidos tiene que propiciarse la alternancia, tiene que ser todas mujeres candidatas a los presidentes de los partidos para que sea electa una No mujer. es cierto. Ya, pero Caco dice eso. Pero no es cierto. Bro, no te sacas eso. Yo le pregunto, les vuelvo a preguntar, escuchen bien, escuchen la pregunta que le hago. La mesa directiva de las cámaras del Congreso, si se promulga la ley con la versión del Senado, ¿cómo No. tiene que estar No, integrada? eso depende de las negociaciones. Lo que sí la Espera, Espera un La poquito, ley te obliga a la paridad. ¿Cómo ya va a haber sé, pero para negociaciones para la paridad? para la composición del Congreso, para la lista. De la lista, claro. Ahora, La de mesa directiva. De la negociación ahí ya es una cuestión porque son Es cargos decir, que la mesa temporales. directiva puede estar integrada Puede- exclusivamente por hombres. Claro, porque si depende ¿Y de las la paridad? negociaciones. Pero la paridad está en la conformación de Pero diputados y de senadores. No, hay paridad en la conformación de diputados y senadores. Porque pues, ya fueron electos. Sí. La mesa directiva, les vuelvo a preguntar, ustedes que tienen que respetar la ley, la mesa directiva de las dos cámaras, ¿tiene que ser paritaria si se aprueba la ley de paridad o no? Acá, el artículo 4, te leo para ahí. Los partidos políticos para postulación a los cargos pluripersonales de convencionales, bla, 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 deberán presentar ante los tribunales electorales independientes partidarios las listas de titulares con composición paritaria y alternada. Hasta ahí. Eso es lo que te pregunto. Bueno, pero eso. si se cumple, no, espera. Pero si se cumple, si se cumple el espíritu y de la la mesa ley. directiva depende de las negociaciones. Pero Puede se ser tiene que que sean, cumplir con el puede espíritu ser de la que sean ley. todos machos para felicidad acá de Bernardo y no, va a haber entiendo. problema. No va a yo- haber problema. Espera una cosa. No, él se cayó. No, vos sabés que él se cayó, pero vos no estás aceptando que tiene que, si se respeta el espíritu de la ley, la integración de la mesa directiva tiene que ser paritaria. Pero lo que vos tenés que hacer es las Él listas. defiende una ley que no quiere cumplir. En las listas tiene que aparecer la paridad. No, entiendo Ahora, eso. en la mesa directiva, o sea, ojalá se pueda plantear, se pueda lograr, pero depende de las negociaciones. Así. Está bien. O sea que cuando hay negociación no hay ley, no hay paridad. Pero si vos ya la paridad está en las listas, absolutamente. Quisimos así que nomás. entiendan Aquí, lo que era la ley de paridad. pero le Pero quiero, creo que nadie entendió. No. Yo creo que se entiende, pero vamos a ver qué pasa cuando se integre la mesa directiva. Porque ya nos están echando ya. No, pero quiero decir Esa nomás, musiquita quiere decir que ya tenemos que aclarar ir. nuevamente. Esta ley no tiene nada que ver ni con aborto, Sí, eso es ni cierto. con matrimonio igualitario, ni con pedofilia. Sí, eso es Pero, cierto. pero tampoco tiene que ver con las negociaciones. Ahí tampoco se cumple Ahí la tampoco ley. se cumple. Bueno, Correcto. Tampoco atenta contra Nos el vamos. machismo. Muchas gracias por la atención. Hasta el próximo miércoles.